Me gustaría pasar de todo y estoy muy cansada de este tema, pero me quedaría mucho peor pensando que nadie va, que se va a quedar así, que nadie va a asumir la responsabilidad porque nadie se lo va a exigir que la asuma. Se l'havia anat a València a canviar una roba que había comprado y no le venía bien. Mi padre había ido a Valencia, le habíamos dicho, déjate el coche que eres muy peligroso y vete en metro, fíjate lo que es las cosas, ¿no? Tirar en el móvil, no sé fer ben ella. Van a llamarle al móvil, no lo cogía. No, esta no pot ser la meva dona no està morta. Lo único que quieres es escapar de ahí y que te digan que a ti no te ha tocado. Me parece Arturo Mular nunca quiso hacer la comisión. Usted se fía de la policía científica, pero se fía tanto que ha vetado la comparecencia aquí del inspector jefe de la policía científica. Mire si se fía. La línea es segura. La línea 1 es una línea segura. Entiendo que no hay ningún sistema que hubiera evitado el accidente al 100%. Por lo tanto, curvas, no sé qué, historias... Han muerto 43 personas, algo no se ha hecho bien. Com que l'han tancat ja? Allò que ha ocorregut ha sigut un accident de que no es deriva cap responsabilidad política. No era ni previsible ni evitable. En un mes habían cerrado todo ya. Comisión de investigación, dinero... ¿Pero qué indemnización? Si mi hija estaba hospitalizada. Aquí ha sucedido algo gordo, o sea, es que se han muerto 43 personas. Sentí mucha empatía, ¿no? Els primers mesos de l'associació, la motivació era màxima. Es que nadie tenga que pasar lo que nosotros hemos pasado. Simplemente es una excusa para los políticos hacerse la foto de turno. Ho han fet sense consultar en ninguna de les famílies. Més dret que nosaltres no hi ha ningú. No quería que me trataran como idiota sin poder responder y decirle, oye, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, porque en ese momento es que el dolor y la rabia me podía. Yo era una persona muy confiada, yo era una persona que creía en la justicia. El metro había vuelto a pasar por encima de nosotros y nos había dejado noqueado, no lo entendíamos. Pero seguimos estando ahí pese a darnos cuenta de que es que lo estábamos perdiendo todo. Si íbamos a seguir, teníamos que marcar un sitio para que la gente fuese consciente de que allí los días 13 íbamos a estar nosotros. Nos considerábamos 4 locos en una esquina de la Plaza de la Virgen y que no hacíamos ningún daño al gobierno. Habíamos resistido y eso era bastante. Hoy se vuelve a hacer necesario que nuestra sociedad despierte, que asumamos cada uno nuestra responsabilidad en cambiar las cosas. Llega un correo desde dentro de Ferrocarriles. Marisa Gracia contrató una empresa de consultoría para asesorar, adoctrinar e inculcar lo que había que contestar, fuera verdad o no. Su objetivo en esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten, transmitir a los miembros de la comisión que ha sido un accidente, cuya causa ha sido el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni a ninguna dejación de responsabilidades, ni a ningún incumplimiento de acuerdo. Te están diciendo lo que tienes que contestar y te están diciendo que hay una serie de palabras que no puedes utilizar. Me llamaron por teléfono para decirme, Arturo, vente a FGV, que tienes que ir a declarar. Si yo estoy hablando contigo ahora es por tratar de explicarles a los familiares de que se podía haber evitado el accidente i de que su lucha no és injusta. I si l'emissió del programa mínimament serveix per donar-li una empenta que hi hagi més gent, ja seria collonut, però potser confio massa. La última, no responder, es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente. Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy. Muchísimas gracias.
si por desgracia, que espero que no, tuviera que volver a actuar en esta línea, lo haría de la misma manera. Vostè així pot dir el que li doni la gana. Jo entenc que vostè tinga que fer el que li mane el seu partit, però jo tinc que fer el que me demane la meva consciència. Ho té clar? No creo que el gobierno sea capaz de darle la vuelta a esa imagen. En la memoria de la gente y en la conciencia de la gente va a quedar que lo que hubo es una injusticia y eso ya se ha ganado y no creo que se pierda. Pero que luego esto se traduzca en algo, pues no lo sé. Que va más allá de los diferentes colores políticos, es un tema de sentido común y de derecho lo que estamos pidiendo. Ya verás como cuando caigan hablarán. Y así, Enrique. Madre mía, es que me quitas todas las ilusiones. No, que si no están en el poder están de segundos y no pueden hablar. Hacemos un referéndum dentro de la asociación para ver si disolvemos la asociación, yo voto a favor. Y aún así me dolería, porque sabría que todavía podríamos resistir más. O sea, podríais ser mi hermana, mi marido, yo qué sé, mi hija, mis padres. Hubiera sido una putada. Yo me voy con bastante más ilusión de la que llegué, que lo sepáis. Porque sabes que te vas en coche y has venido en bici. Llega un momento en que cada vez te cuesta más desprenderte de esa urna. Ninguno hablaba del tema, ninguno quería hacerlo. No tuvo funeral, mi madre tuvo un crematorio muy sencillo. Es lo más cerca que estoy de poder decirle a mi madre adiós. Lo tengo que llevar bien, es que era el deseo de mi madre, es que tiene que estar aquí, es que no hay otra. Hemos echado las cenizas en el castillo de la Estrella de Teba. La verdad es que ha sido casi una liberación. Yo pensaba que lo iba a llevar bastante peor. ¿Sois conscientes de que este momento se va a acabar? Durante estos 7 años creo que hemos aprendido a resistir. Casi somos unos expertos en resistir. Nos hemos hecho muy fuertes y ahora con todo vuestro apoyo casi nos sentimos invencibles. Así que va a ser difícil, pero vamos a poder.